Una situación problemática en lenguaje, lengua y literatura se orienta a la resolución de una situación de comunicación con un propósito social por el cual se habla, se escucha, se lee, se escribe. Las situaciones problemáticas de lectura plantean al estudiante lector un desafío porque debe activar y utilizar su conocimiento del mundo. Tiene que definir lo que sabe y lo que no sabe sobre el tema. Debe interactuar con el texto para procesar la información que éste le proporciona en función del propósito con el cual está leyendo, para construir su propia representación del contenido. Tiene que identificar y recuperar la información relevante de acuerdo con ese propósito. Necesita formular hipótesis e involucrarse en la elaboración de inferencias para reponer lo no dicho o aludido. Deberá interactuar con otros lectores para confrontar estrategias y sentidos construidos. Se desarrolla esta capacidad cuando la lectura se aborda atendiendo a la diversidad de problemas a los que puede enfrentarse un lector. Por ejemplo, una situación de estudio es una situación problemática en tanto el estudiante debe resolver desafíos tales como la búsqueda de información y la elaboración de un resumen. En relación con la situación de búsqueda de información, la situación problemática es: ¿cómo busco información sobre el tema en relación con el propósito de la lectura? Para abordar y resolver aspectos del problema, el lector pone en marcha alguno de los quehaceres del lector. ¿Dónde busco y encuentro el tema sobre el que necesito saber? ¿Cómo jerarquizo los diversos textos que voy encontrando? ¿Cómo indico lo que he seleccionado en el material de lectura para después volver y encontrar lo que necesito? ¿Cómo resuelvo la dificultad al encontrarme con palabras que desconozco? ¿Cómo controlo que voy recuperando la información que es necesaria en función de mi propósito? En relación con la situación de elaboración del resumen, producción en la cual se involucran, articulan y complementan la lectura y la escritura. La situación problemática se evidencia mediante una pregunta. ¿Cómo escribo el resumen, recuperando la información sobre el tema que resulta relevante para el estudio? Para abordar y resolver este desafío, el lector pone en marcha quehaceres del lector y del escritor en simultáneo. Aborda y resuelve el desafío teniendo en cuenta ¿qué tipo de texto estoy resumiendo? Narración, descripción, explicación, argumentación. ¿Cuál es el propósito de la elaboración del resumen? ¿Para estudiar? ¿Para conocer más sobre un tema? ¿Para escribir luego utilizando la información resumida? ¿Quién es el destinatario del texto resultante? ¿Yo mismo? ¿Un compañero del mismo grado o curso? ¿El docente? Las situaciones problemáticas de escritura plantean al estudiante lector un desafío porque el estudiante involucrado en este tipo de situaciones no puede resolverlas de modo semejante a una ejercitación. El docente plantea verdaderos problemas de escritura cuando enfrenta a los estudiantes a una situación desafiante, en la que los pone en situación de buscar modos de decir distintos a los habituales. Puede ser desafiante en cuanto al contenido. La tarea demanda un cruce inesperado o una relación nueva entre conceptos conocidos. La escritura es una respuesta posible a la pregunta: ¿qué tengo para decir sobre el tema al lector? Puede ser desafiante en relación con aspectos retóricos. La tarea demanda producir un género distinto a los habituales o que el escrito se dirija a un auditorio nuevo. El estudiante escribe teniendo en cuenta: ¿quién va a leer lo que escribo? ¿A qué lector lo estoy escribiendo? ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Cuál es el propósito que pretendo con el escrito? ¿Convencer, persuadir, ordenar, informar, entre otros posibles? ¿Cuál es el tipo de texto, el género discursivo más adecuado para resolver la situación? Los acuerdos didácticos e institucionales están vinculados a las características de las situaciones problemáticas en lengua,
la intervención docente para el trabajo específico con las situaciones. La situación problemática se enmarca en la situación social real o posible que resulte significativa para los estudiantes. El enunciado de la consigna delimita cuál es el problema de lectura o de escritura que el estudiante deberá resolver. Al presentar la situación problemática, analiza y decide junto a los estudiantes cuál será el propósito de hablar, escuchar, leer y escribir. Colabora para que identifiquen informaciones necesarias e innecesarias para resolver esa situación. Orienta sobre la importancia de la adecuación a la práctica social de oralidad, lectura y escritura que se está llevando a cabo. El docente colabora para analizar y decidir sobre las relaciones. ¿Qué relación tengo con los lectores? ¿Qué relación quisiera tener? ¿Qué relación tengo con el autor o los autores del texto que estoy leyendo? Colabora en la división de la tarea de escritura y de lectura en subtareas. Organiza puestas en común para considerar la adecuación de lo producido o comprendido en relación con el propósito comunicativo planteado y la vinculación con la situación social que le da marco. Construye de manera conjunta con los estudiantes sistematizaciones sobre algunos aspectos del tipo de texto trabajado, las dificultades de escritura o lectura que el texto tuvo para ellos, las estrategias de superación de obstáculos que se implementaron, los quehaceres del lector y del escritor que se pusieron en acción.